está en el próximo número, ¿no? Estamos en esta copia que dice para los dice título. Título que pasa las líneas. ¿Cuántas páginas? No, es una, dos, tres, cuatro, seis. Y acá había ejemplos sobre verbos que se utilizan de acuerdo al nivel, ¿no? Les decía que nosotros estamos en estos niveles, tanto descriptivo como explicativo. Descriptivo porque tenemos correlación, ¿no? Y explicativo para el caso experimental. Ahora, no necesariamente se utilizan esos verbos, ¿no? O sea, podríamos tomar en consideración, como en el caso de los verbos por taxonomía de Bloom, u otros que están específicamente para objetivos generales, ¿sí? U otros para específicos. Y eso respondiendo a la pregunta que hacía su compañero, ¿no? O sea, que ahí claro, si toma en consideración esto, debería tener unos objetivos o plantear unos objetivos para el problema general, perdón, en este caso para el objetivo general y otro para el específico, ¿no? Pero si tomamos en consideración Bloom o en este caso el nivel, muchas veces se repite, ¿no? Si son uno general y tres específicos, los cuatro tienen que determinarlo, ¿no? O los cuatro tienen que establecer, ¿no? No hay una regla que te diga esto sí, eso no. Este autor, no lo puedo ahora lo pongo, ahora le mando en la bibliografía, si bien es cierto tratado de determinar cuál es para lo general como para lo específico, pero dicho sea de paso, no hay una tendencia, ¿no? O sea, uno puede utilizar los verbos tanto para lo general como para lo específico en el mismo, ¿no? Establecer, por ejemplo, determinar en el caso de la correlación, ¿no? Evaluar. ¿Identificar en qué caso se utiliza el verbo identificar? Identificar es muy para cómo lo describí, ¿no? Correlacional ya es establecer la relación, entonces esa cosita también depende mucho de la investigación que estamos haciendo. Nos estamos acá circunscribiendo a lo correlacional y a lo cuasi experimental, ¿no? ¿no? Pero por ejemplo dice objetivo general, en primer caso es analizar, y objetivo específico, el segundo, analizar. Claro. Por eso digo, no, o sea, no hay una tendencia que te diga ya, analizar y el otro quizás clasificar, ¿no? Porque clasifico para analizar, ¿no? Que debería ser un proceso del macro analizar, ¿no? Claro. Sencillamente acá coloca como tal. Analizar suena más como un proceso, más que como un resultado, ¿no? Analizar. Puede ser, ¿no? O sea que correcto objetivo, pero analizar Me parece. Pero sí se puede analizar, ¿no? O sea, pero claro, se puede analizar, pero suena más como un proceso. claro, sí, lo que pasa es que mi investigación va, o sea, ¿cuál es el fin de mi investigación, ¿no? Analizar, ¿no? la relación. Profesor, Sí. el objetivo principal de esos verbos se tiene que fundamentarse o realizar en el título de la investigación. Y los objetivos específicos son aquellos
cual yo logro descubrir ese objetivo específico. Entiendo, o sea, el objetivo principal del trabajo. El objetivo específico es como yo creo que el objetivo general, la forma como yo vivo y los objetivos específicos hacia el objetivo. El objetivo general, obviamente, tiene que estar muy vinculado al título de la investigación. Claro, o sea, así como aparece el título, el problema es el título, pero con preguntas, ¿no? Y en el caso del objetivo es retirar las preguntas y poner un verbo. Ahora, lo que usted dice está bien, ¿no? O sea, yo pongo objetivos específicos porque son los pequeños pasitos a la meta que es el objetivo general, ¿no? Entonces, pero esos pequeños pasitos, en el caso de la investigación, es ¿por qué? Porque yo he dimensionado esa variable, ¿no? Por ejemplo, hablamos de motivación hacia abajo, entonces esa motivación intrínseca, extrínseca, etcétera, son pasos que yo voy a dar para obtener, para llegar a mi objetivo general. Entonces, estos objetivos son acciones finales o que deberían alcanzarse. Por ejemplo, capacitar, cambiar, motivar, enseñar. Se podría hacer, pero se necesitan más tiempo y recursos. Entonces, nuestros objetivos, sobre todo aquellos que son de orden académico, ¿no? Para obtener una licenciatura o un grado académico, de una u otra manera, tienen un lapso de tiempo. Y a veces tenemos que meter el acelerador para realizar eso, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, una cosa experimental debería darse su tiempo para ver si hay modificación, en este caso, en la realidad, ¿no? No necesariamente en un mes, en un par de semanas se va a ver. Sí. La caracterización justamente de los objetivos específicos, que yo, independiente del producto que estoy haciendo, para intervención físico-químico de mis salidas estudiantes, es como un análisis que yo voy a hacer sus componentes físico-químicos, análisis personal. ¿Estaría bien caracterización o Lo que pasa es que en tu caso, por ejemplo, el producto, o sea, el producto final, que tú estás para la mezcla, es la que vas a ver si hay resultado o no resultado, no sé, las personas que tomó la tercera edad, ¿no? El grupo etario. Claro, pero ahí no podrías poner, supongamos, ¿no? Identificar las características organoléctricas, ¿por qué? Porque, o sea, ese ya es el producto final, y ese producto final tú lo vas a insertar en la alimentación de esas personas para ver si hay cambios, si hay beneficios, etc., ¿no? Eso es lo que tú quieres. Pero si yo caracterizo individualmente mis salidas de seguridad para hacer cómo es las mezclas, porque tengo que salir individualmente para que tenga una mezcla, y ahí sí tengo la caracterización, pero sin las individuales, con esa caracterización de físico-químico de las salidas excluidas y sus aminoácidos esenciales, o puede ser analizado. Ya, allí estaríamos un poco retrocediendo en la situación de investigación. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres plantear es recién hacer el producto. Claro, primero tengo que conocer cada uno, cuáles son sus componentes aproximados, sus aminoácidos esenciales. Y a todo eso ya... Entonces ahí ya no sería, o sea, tú como recién vas a armar, no es aplicar, sino en este caso formular un componente, una mezcla que va a servir para, ¿no? Entonces esa primera instancia es un tipo de investigación, ¿no? Que de una u otra manera podría llamarse exploratorio, porque tú recién vas a tener en consideración qué cosa tiene cada uno de esas semillas, de esos granos, para recién armar el producto, y después que armas el producto, o sea que esa investigación ya se terminó, recién a este producto que yo he formulado, quiero ver si modifica, si mejora, si elimina en ese grupo etario al cual quieres aplicar. O sea, tú tendrías que hacer, o sea, es que la investigación es así, ¿no? Empiezo exploratorio cuando no hay nada hecho. Después describo, ¿no?, las características, las propiedades, las funciones. Y después que eso ya está claro, recién lo aplico para ver si hay modificación. O sea, tú un problema que puedes hacer cada escalón del nivel de investigación. Por eso podría poner caracterización de mis salidas para Claro, pero ahí ya no sería la investigación que habíamos estado planteando al comienzo, una fase experimental, porque tú recién lo que vas a hacer es formular tu mezcla, perdón. Claro. Si tú ya tienes, por ejemplo, varios años trabajando con esa harina y recién vas a ver si mejora o no mejora, ahí podría ya hacer una fase experimental, porque ahí tú vas a ver el cambio que hay en ese grupo etario que te decía.
Después sí. Una pregunta. En mi caso, mi tema y el objetivo general estoy analizando en forma poliviable pero correlacional. O sea, a mí se trata de determinar la relación entre el índice de masa corporal y el aumento de peso en las mujeres consumadoras de tal cosa. Entonces, el objetivo específico sería, como usted dijo, establecer, y como voy a hacer dos dimensiones, que es el aumento de peso y lo que es el índice de masa corporal, tengo que especificar esas dos dimensiones, o me voy a usted dijo, por cuál más me voy a ir. Ya, es índice. Índice de masa corporal y el aumento de peso. Esas son tus dos variables. Por eso, una de esas dos variables tendrían que dividir. Ahora, el índice de masa corporal, creo que es una medida que tiene varios parámetros. ¿Cuántos parámetros? Solamente dos parámetros. Ya, y el otro. El otro solamente se lo ofrece de la grasa corporal. Pero no hay el peso una, que gasta la paciente 3 meses, 6 meses. no hay una clasificación. No, bueno, es una clasificación de delgada, Claro, porque esa, o sea, el 4. es que cuando uno dimensiona una variable puede dimensionar de varias formas, ¿no? Puede ser por su función, por sus características, etcétera, etcétera. O sea, Con su medida también, ¿no? claro, o sea, o por la calificación, ¿no? O sea, puede ser eso. Como también en la parte psicológica hay instrumentos, y esos instrumentos ya tienen su parte, la parte de la prueba. Y esas partes de la prueba pueden ser las dimensiones. O sea, son las dimensiones, ¿por qué? Porque está fundamentado teóricamente. Por eso hay que buscar bien tanto el IMC y la otra variable, ver, o sea, a la hora de que tú haces la revisión, cómo lo clasificas, cómo lo dimensionas, cómo lo pagas. Ya está. Entonces, lo deseable en este caso es que vas a la práctica, ¿no? A partir de ese objetivo, ¿no? Para solucionar problemas. ¿Sí? Entonces, los pasos. Primero, hay que tener en cuenta la formulación del problema. Ahí está la formulación del problema, miren ahí el signo de interrogación, la palabra pregunta, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces se suprime, dice los signos de interrogación y la palabra pregunta, se agrega el verbo, ¿ya? En infinitivo, muy bien, en infinitivo, y luego de una u otra manera se ordena para que tenga sentido lógico. Entonces, si vamos al comienzo, ¿en qué medida el aprendizaje basado en investigación influye en el desarrollo de la alfabetización? Transformamos, evaluar la influencia del aprendizaje basado en investigación en el desarrollo de la alfabetización científica. Entonces, no solamente se ha quitado y se ha agregado, en este caso el verbo, sino que también ha habido una modificación para que tenga un sentido lógico. ¿Sí? El objetivo, bueno, ya hemos dicho que igual que el problema, igual que la hipótesis, hay uno general, que responde al título, como lo dice su compañero, y el problema de investigación, y los específicos que conducen, ¿no? Yo decía los pasos que me llevan al objetivo general. Este objetivo general, ¿no? Es la esencia del planteamiento, el título, y los específicos es lograr llegar al objetivo general, son los pasos a ese. El objetivo específico también podemos estar conectado con las dimensiones. Claro, es llegar a la dimensión. Ya. Muy bien, entonces, objetivo, ¿no? General, es aquel que pretendemos alcanzar de manera integral. ¿Sí? Tiene que ser claro, preciso, y el logro se logra a partir de los objetivos específicos. Son situaciones deseables, alcanzables, ¿no? Es logro paulatino, los específicos, luego el general, ¿no? Son números reducidos, solamente uno, ¿no? Y orientan todo el proceso metodológico de la investigación. Bueno, ahí aparecen algunos que ya hemos observado, ¿no? Debe reflejar la esencia del planteamiento del problema y de ideas expresadas en el tema. En cambio, los específicos son los que concretan, en este caso, el general, ¿no? Que indica que se pretende realizar en cada una de las etapas de la investigación. Por eso decía, ¿no? Que si nosotros dimensionamos cada una de las variables, ¿no? Vuelvo a repetir, no está mal, de una u otra manera, esas etapas o se va haciendo más, va a requerir más tiempo a alcanzar el objetivo general.
Igual que el anterior, señala las acciones, pero en este caso no de la investigación, sino para alcanzar el objetivo general. Son desagregados de tal, responde a la solución de problemas específicos, vean que tiene una relación, ¿no? Problema, objetivo. Se relaciona con las hipótesis específicas, igual, una línea, ¿no? Problema, objetivo, hipótesis. Son inmediatos y señalan propósitos concretos. En este caso, siguiendo la tendencia, sería establecer la relación. Si es una correlación, ¿qué relación existe? ¿Cuál es la relación que se da? Establecer la relación. Determinar la influencia sería para el caso de, en este caso, el nivel explicativo, paso previo, ¿no? Nivel explicativo, paso experimental. ¿En qué medida, cierto? Entonces acá, evaluar la influencia del aprendizaje de investigación en el rendimiento académico. ¿De qué manera la estrategia didáctica de solución de problemas influye? Evaluar la influencia de tal estrategia en el aprendizaje. Correlacional. ¿Qué relación existe entre A y B? Determinar la relación que existe entre A. ¿Qué relación, qué manera de las habilidades se relacionan? Establecer la relación. Establecer la relación. Determinar la relación. Determinar la relación. En el caso de la matriz de consistencia que también hemos recibido, ya sería llenar la segunda columna. Entonces, tenemos el problema general, tenemos los problemas específicos, lo único que hay que hacer es, según el proceso que hemos seguido, cambiar la pregunta, ¿sí? Sin interrogación, la palabra pregunta, y enlazar ya cada uno de los objetivos con los problemas. Lo mismo, solamente agregándole un verbo. Igual, en el plan de tesis, por favor, esa información trasladada, y en la tesis también. ¿Sí? La tesis también. Si ya le dieron su clave virtual, recordar que en este caso está colgado todo, ¿ya? Así aparece. Primera clase, toda la información que tiene que ser. La segunda clase, lo último es el video. La segunda clase, todo lo que hemos hecho. ¿Ya? Y acá podemos ver avisos. En este caso, había planteado lo que es la información para la clase de video. El 17 de diciembre, bueno, el día que no. Y ahí está lo que teníamos que hacer. Es lo que vamos a ver después del receso. Tenemos, sí, 30 minutos de receso, 10 son las 10, 10 y media. Me quedo un ratito con el tema último, un ratito más, voy a dar unas indicaciones, algo para preguntar, por favor. ¿Qué falta? ¿Qué falta?
ahí era el budismo. Entonces, la primera revisión que tiene como asesor, no tiene un asesor, no era formato, sí, porque está colgado, a veces si viene una vez, es página, ya, claro. ¿Qué me decía? Ahí. Villaverde, ¿no? Ya. Entonces, eso es necesario para ir avanzando. Entonces, de acuerdo a sus ejemplos, para no cambiar de idea. Esto solamente es un ejemplo, ¿no? Que lo estamos llevando. Básicamente tiene todo, pero sería bueno que empecemos a trabajar en sus sistemas. O sea que, por ejemplo, los trabajos que nosotros están podríamos aplicarlo en Claro, por eso acá no es que me inventen otro tema, sino que en este caso me pongas un tema que ustedes están presentando con su esquema. Entonces, cuando me mandan el trabajo, me mandan el tema y lo vamos a revisar. Si tengo uno que es cuál, uno es cuál, para no quedarnos en el tiempo, avancemos con cuál No, sí, el cual es una actividad, ¿no? El detalle de eso es que acá estamos haciendo cuánto. Claro, por la mayoría y cómo utilizar ese pero sí, en tres partes, ¿no? Yo con permiso, un cuadrito, claro, para ir avanzando en su esquema. Sí, es claro, sino que por eso estaba haciendo el paso de comienzo. Sí, no, claro, vamos a tratar. Claro, vamos a tratar de. Y ahora vamos a terminar otro día en el día de No, claro, acá vamos a avanzar de poco a poco, pero tampoco no hay que separarnos mucho, ¿no? O sea, tiene que tener un tiempo, una hora por día, por así decirlo, para ir avanzando, porque esto es el trabajo es de investigación fuerte, ¿no? Todos están, por eso tienen que darle su plataforma, su clave, y estando ahí. La clave mayormente es el TDI. Sí, 2 veces, arriba y abajo, usuario y ahí está todo lo que todos los sábados, de 8 a 10. Se ha cambiado. Sí, pero de todas maneras ahí está el video y cualquier cosa está ahí. No, por eso le digo, la parte virtual, o sea, si ustedes van a la parte virtual de mi acá están los de los presenciales y están la clase virtual. Como yo tengo la nota de eso, a partir de todo, ahora les doy mi correo y mi teléfono para que nos den la Pero sí podemos mantener si hay una investigación ¿Tienen bolsillo? El habla y yo no sé dónde tienen. Sí, por el cambio. Pero lo que quiero saber más es el tema de integridades está bien, porque si hablamos de una aula, está bien la integridad no es un grupo académico de las aulas. ¿Qué es
No sé, pero esto que yo digo, pues se
meses de evaluación, no tenemos mucho tiempo. No, gracias. Son 4 porcentajes, porque por ejemplo somos 6. Ya porque Carlos Favalio. 6. Pero es que son 3. 3 entre 6 son 2. No, pero de todas maneras son 3. Nosotros vamos a hacer evaluación Formativa y lo que dijiste es ahí, puedes hacer la cobertura de y tenemos más de eso, ¿no? Tenemos que hacer lo que tenemos. No tenemos más de eso. Acá tenemos lo que tenemos y avanzamos a eso. No nos vamos a ver bien, ya solamente el pimiento. Eso nomás, la misma y los hombres, pero ahorita no estamos hablando de la película. Y nosotros lo que les damos más a bien de los hombres, que no mira, este fue lo que yo hice por la especialidad. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, todavía tenemos esta ficha, ¿no? Donde dice estructura para la evaluación de plan o proyecto de tesis. Ya, hemos avanzado toda esta primera parte, vamos a concentrarnos en esta segunda parte. ¿Sí? Marco teórico. Antecedentes de investigación, bases teóricas y definición de términos básicos. Son, en este caso, las partes que tiene el marco teórico. Entonces, este capítulo número 2 es para revisar o revisar, en este caso, toda la información que hemos empezado a trabajar una vez que hemos llegado a ver cuál es nuestro tema de investigación. Entonces, la investigación parte, dice, siempre del conocimiento disponible, ¿sí? En estos tiempos donde todo está globalizado y de una u otra forma está inmerso en Internet, hay bastante información en cuanto al tema que nos va a tomar tiempo investigar, ¿no? Lo cual genera ese nuevo conocimiento frente a un problema, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar. Una de las observaciones para este marco teórico es que hay que presentarlo de forma organizada, ¿no? Por eso se les ha pedido un material, ¿no? Tanto para la parte de los antecedentes, tanto para la parte de las bases teóricas,
y luego la definición de términos básicos. Entonces hay que organizarnos. Por eso que hay que, quizás con tendencias de antaño, hay que vaciar esa información, ¿no?, que encontramos en tesis, por ejemplo, ¿no?, en libros, anotar cuál sería la mejor forma de presentar este marco teórico. Hay que medir, dice acá, hay que ver y mencionar lo hecho por otros autores, ¿no? Y acá tiene dos partes, ¿no?, la parte que nos va a servir para nuestro marco teórico y la parte que tiene que ver en este caso con nuestra ética, ¿no? Porque lo que extraigamos en este caso de lo ya investigado se tiene que citar, ¿sí? Se tiene que citar para dar, en este caso, la salvedad a esos autores que han investigado anteriormente. Un buen marco teórico no contiene muchas páginas, ¿no?, sino aquel que trata con profundidad aquello que está relacionado con nuestro problema. ¿Sí? Entonces, y eso se ha trabajado bastante en los últimos años en cuestión del plan o proyecto de tesis, ¿no? Si alguien ha realizado investigaciones o ha visto investigaciones ¿no?, en el tiempo pasado, habrá visto que el plan o proyecto de tesis, igual, ¿no?, eran 100 páginas, 150 páginas, ¿no? Y imagínense, nosotros que estamos en esa tendencia de poder realizar trabajos de investigación, es tedioso, ¿no? Tedioso poder visualizar esas 150 páginas. Y más aún, si somos profesores de metodología de investigación y tenemos de 20, 30 alumnos, imagínense, ¿no? Entonces, esta tendencia específicamente del marco teórico en el plan proyecto de tesis, por ejemplo, en el esquema que se les ha presentado, nos dice que tendría más o menos 15 páginas. Serían 3 páginas de antecedentes, 10 páginas de bases teóricas y 2 páginas de definiciones técnicas. Ojo, eso es para el plan o proyecto de tesis. Luego, hay una profundidad, ¿no?, que se da en este caso en la tesis, ¿no?, porque ahí sí es voluminoso, ¿ya?, pero que tiene que estar relacionado con el problema. ¿Ya? Eso no olviden, no simplemente allá, porque es la católica y tengo que ser bastante voluminoso para que me diga grado, eso no se entiende, ¿no? Entonces, tiene que ver esencialmente con el problema de investigación. Se recomienda poner las referencias, no es recomendación, se tiene que poner las referencias, ¿no?, de manera resumida, esa es la recomendación, de manera resumida, y así me da el punto de que se ha leído, se ha trabajado, ¿no? Se ha trabajado. Igual que un libro, ¿no? Un libro, uno lo tiene nuevecito, que nadie lo toque, no, eso no, el libro está rayado, que está, ¿no?, hasta abierto, ¿no? Porque uno lo ha trabajado, lo ha leído, lo ha analizado. Entonces, igual con las referencias, el hecho de hacer el resumen, ¿ya?, de una u otra manera nos da fe que hemos leído. Hace rato, por ejemplo, hablábamos de las famosas fichas, ¿no?, fichas bibliográficas y todo lo demás, ¿no?, que es una acción metodológica que no debió perderse, ¿no?, ahora con la computadora, pero de una u otra manera nos sirve eso para tener sintéticamente, en este caso, la información. Y muchos todavía tesistas salen con su ficha, ¿no?, su ficha y disponen, ¿no?, sustento. Entonces, después de concebir la idea y buscar fuentes de información más específicas, ojo, en este caso hemos dicho que desde el comienzo, cuando está la idea, cuando está el tema, buscar bibliografía, buscar referencias, buscar antecedentes, empezar a clasificar los datos encontrados. Ahora, ¿cómo es la clasificación? Puede darse de diversas formas, ¿no? Por ejemplo, conceptos o definiciones, ¿no?, con alumnos, clasificación, funciones, importancia de la variable que estamos investigando, ¿no? Delimitar, dice, por límite, con el límite se alcanza el tema. Por ejemplo, tiempo, ¿no? La universidad también nos pide, ¿no?, 5 años, 10 años, bueno, eso depende de la institución. El espacio, ¿no?, siempre empezar por el entorno, ¿no?, lo local, que llamaríamos, como en el caso de la universidad, ¿no?, luego departamental, regional, nacional, internacional. Y estructuras temáticas, vuelvo a repetir las que he dicho, concepto, funciones, clasificación son algunos, ¿no? Puede ser enfoque, relaciones creadas posibles, de énfasis, tipo de investigación, etc. Todo eso hace un esquema. Por eso yo les pedí, ¿no?, que trajera para trabajar el día de hoy
hacer mi marco teórico, ¿no? Y hacer un esquema, ¿no? Para no hacer redundancia o de otra forma para tener un monto. Este marco teórico es vital. ¿Por qué? Porque sustenta el trabajo del investigador. ¿Sí? Entonces, cualquier situación que se presente en la sustentación o en la interrogante que tenga el asesor o alguno de los revisores, ¿no? Que nos suelen llamar cuando hay alguna duda, algún percance con el trabajo que hemos presentado, bueno, yo fundamento por qué he colocado tal cosa, por qué no he colocado algo que quizás el asesor tiene planteado en su cabeza. ¿Por qué? Porque está fundamentado en el marco teórico. Es muy importante el marco teórico. Por eso que se puntualiza desde el comienzo. ¿No tengo la idea del tema? Revisen. Revisar. Ustedes son los especialistas en la temática que han elegido para su investigación. ¿Qué más? El marco teórico guía y es el soporte para que la investigación continúe. Entonces, no debe haber falencias si yo tengo un buen marco teórico, si he analizado ese marco teórico, si he hecho un esquema del marco teórico que fundamenta en este caso mi investigación. ¿Cuáles son las funciones en este caso del marco teórico? Vamos a ver. Previene errores cometidos en otros estudios, ¿no? Por eso a la hora de los antecedentes, ¿no? Y acuérdense de los antecedentes, revisar todo y centrarnos en lo que es las conclusiones, los resultados, las conclusiones, las recomendaciones, ¿no? Orienta sobre cómo habría de realizarse un estudio. ¿Cómo lo ha hecho? Quizás lo ha hecho correlacionalmente, centra el problema al evitar desviaciones acerca del planteamiento original. Nos da ese basamento del marco teórico. Precisa las lagunas teóricas por cubrir, ¿sí? Porque la investigación a veces somos tan específicos que a veces dejamos suelto. Ya eso suelto puede ser, en este caso, parte de nuestra investigación. ¿Qué más? Documenta la pertinencia del estudio. Claro, ahí en los estudios anteriores, cómo enviarlo, por qué es factible, por qué es pertinente el estudio. Circunscribe la investigación mediante la elección de hechos conectados entre sí con el problema, con la finalidad de encontrar una respuesta al motivo de la investigación. Combina los conocimientos existentes en el área de investigación. Entonces, vuelvo a repetir, me voy a ser especialista en esa problemática. Encuentra proposiciones teóricas que sustentan la presentación de hipótesis. Puede encontrar 3 líneas en un trabajo, puede encontrar 3 páginas en un libro. O sea, todo eso es la búsqueda de información, la recopilación de información, la búsqueda bibliográfica que al final se refleja en ese marco teórico. Hace viable la operatividad de la investigación por medio de la información sobre las variables, así como la información de procedimientos y técnicas de hacer. ¿Cierto? Cada cosa se fundamenta en este marco teórico. Provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio realizado, ¿no? Después de los resultados sigue la discusión, por ejemplo, ¿no? Y en la discusión que se hace, aquello que se ha encontrado de un autor, de un antecedente, con lo que yo he encontrado. Entonces, no se discute, sino que se hace el equilibrio, la diferenciación. ¿Cuáles son las etapas de este marco teórico? ¿Ya? Perdón. La exploración de la literatura, que como hemos dicho, no empieza cuando yo recién llego al capítulo 2, sino desde antes. Y la adopción de una teoría, creación de una perspectiva teórica o de referencia. Vamos a ver cada una de ellas. Si yo adopto una teoría, cuando yo elaboro este marco teórico, implica toma de decisiones respecto a los elementos teóricos, ¿no? Que adoptan como base o punto de partida. Entonces, a la hora de yo leer autor A, autor B, autor C, y si ellos coinciden por el camino que voy a seguir con mi investigación, tomo como referencia esos autores. Si hay uno que no me llena, ¿verdad? Lo tomo quizás como referencia, pero no es parte de mi sustento para mi investigación. Tengo que ir constituyendo de esta manera una referencia teórica que acompañará mi investigación en su desarrollo. Tengo que adoptarla. Y la exploración, de la literatura es revisar, ¿no? Bibliográficamente los materiales que se encuentran, ¿no? Ahora, no perdamos también el hecho de visitar bibliotecas, porque a veces todos no están bien en la biblioteca, ¿no? Hay tesis que todavía no han sido puestas a repositorios, supongamos, ¿no? Hay libros que quizás tengan, en este
este caso, alguna información que puede ser válida para nuestra investigación. Entonces, todo eso debemos revisar, recopilar, escribir, sacar copia, etc. En el caso de la revisión de la literatura, ¿ya? Revisamos, detectamos aquello que nos sirve, coleccionamos, decíamos, hacemos un esquema, construimos el marco teórico, ¿no? Extrayendo y recopilar la información. Ahora, de definición, por ejemplo, supongamos que este es el primer punto del marco teórico de la primera variable, podemos encontrar varias definiciones. Vuelvo a repetir, si están siguiendo el camino que yo he querido ver en mi investigación, entonces tomo como referencia a esos autores, ¿ya? Igual con la clasificación, igual con las funciones, etc. Ya está, ¿no? Por ejemplo, revisión, localizar fuentes primarias. ¿Qué es fuente primaria? Por ejemplo, una tesis, un artículo, ¿no? Exploración general de la literatura, ¿no? Usualmente uno va al índice, ¿no? Ahora hay que diferenciar, hay un índice normal, común y corriente, y hay el índice analítico, ¿no? El índice analítico ya tiene bien desagregado cada uno de los puntos, de los títulos, de los subtítulos de ese libro, ¿no? Detección, localizar el lugar físico y electrónico de la información. Identificar y seleccionar la información, ¿sí? Lamentablemente acá hay un detalle, ¿no? Sobre todo en lo electrónico. ¿Qué hacemos en lo electrónico? Ya, tiene que ver con investigación. Y empiezo a bajar. Disculpen la palabra, empiezo a bajar como loco toda esta información. Sentémonos y pensemos. Toda esa información que en un día que me emocioné y que vi fuerte en la investigación, la reviso, seamos sinceros. O sea, relación cognitiva, ¿no? Bajé 10 archivos. Estoy diciendo, bueno, 10 archivos. Los 10 archivos los he revisado, página 1, página 20, ¿no? Y estoy diciendo, se debería revisar. Pero seamos sinceros. Cuando baja de la tesis o independientemente de un libro también. Claro. Claro, el problema es cómo se desarrolla el contenido, ¿no? Exacto, por eso. A veces no vas a morir, ¿no? Pasa a morir. Exacto, ¿no? Y claro, por eso la recomendación ahí, o son, en el caso de artículos, ¿no? Que ahora tiene, vamos a llamarlo así, un poco más de peso, sobre todo esos artículos que están en revistas indexadas, ¿no? Y más aún si son internacionales, ¿no? Entonces ellos tienen, como dice su compañera, un filtro mejor, ¿no? Y en el caso de los libros, bueno, está de más, ¿no? Es decir, sobre todo de editoriales importantes, ¿no? Entonces, pero igual, ¿no? Ahora que se puede bajar libros, la vez pasada hablaba de una plataforma y ahora lo voy a enseñar, el libro o ebook, ¿no? Y uno empieza a bajar, ¿no? Porque tiene relación con mi variable, con mi problema, pero seamos sinceros, a veces estamos acumulados ahí de información, no la leemos. Ese es el detalle, ¿no? No solamente detectar, sino realizar. A veces se ven las tesis, wow, voluminosas, no son teórico, pero como 50, 100 páginas y lo esencial, que es el problema, los resultados. Lo mismo. Consulta, revisar el índice analítico, ¿no? Es lo que yo hablaba, no el índice normal, cuando eso se ve más en los libros, sino el analítico, donde está desagregado en su totalidad, ¿no? Revisar resúmenes, conclusiones, estamos hablando, pero en este caso, de investigación, ¿no? Y extraer información útil en ficha de trabajo, ¿no? Y por eso colocaba ficha de trabajo, porque no hay que perder esa relación, ¿no? Bueno, hay gente que de frente va a la computadora y de lo que ha encontrado empieza a digitar, ¿no? También es una forma, ¿no? Vean la manera más fácil de empezar a construir, en este caso, el marco teórico. Construcción del marco teórico, analizar y diseñar teorías existentes y las respuestas a las teorías que existen. Y la extensión y recopilación, esos datos se seleccionan, las ideas, conceptos, y no olvidar que una vez que extraemos algo, tenemos que referenciarlo, ¿no? O sea, que aparezca en el texto del marco teórico y que aparezca al final en las referencias. ¿Ya? No olvidar eso. ¿Sí? Integra y orden, sí. Disculpe. En el caso que usted está haciendo una investigación muy interesante, ¿no? Pero el marco teórico tiene que estar sustentado en otras cosas muy importantes, que sin eso no vamos a servir de nada. O sea, lo que hagamos no va a quedar en una cruz, sino un tiro. Porque el marco teórico probablemente es más o menos como hace uno
marco teórico y hago una investigación, tiene que ver mucho con el estado de arte, porque tienes que actualizar la investigación. Y todo lo que uno ponga en el marco teórico, el marco teórico no cambia desde el inicio hasta el final de tu investigación o tu tesis, porque el marco, digamos, el marco teórico se mantiene dinámico hasta el final, ¿no? Es decir, la base para todo. Ahora, todo lo que uno hace al marco teórico, las transcripciones, todo eso tiene que tener un formato. O sea, yo no puedo jalar mi información y copy-paste, no estoy mintiendo. Entonces tenemos que dominar eso, El estilo. 40 palabras en paréntesis, Comillas. el parafraseo, es muy importante. No sé si se lo No, sí, de todas maneras. No sé, pero sí, yo muy bien, estoy incorporando, y lo escucho. Claro, esta parte es, de una u otra manera, se va a hacer la aplicación. Por eso le he mandado a traer este material, bueno, ustedes, como recién se lo escrito, ¿no? Les he mandado a traer material para hacer ese trabajo puro. Y luego hay una parte, evidentemente, lo que es redacción, ¿no? Y es el Lo que propio. pasa en el programita es que Peor aún, ¿no? O sea, si bien es cierto, asesor, revisor, por lo menos hace 10, 20 años se daba el trabajo y le decían, mira, esto es copiado, etc. Pero ahora no, ahora tenemos el Turnitin. Y ese, claro, y esa es la solución, ¿no? Vamos a utilizar sinónimos y palabras enlazantes que de una u otra manera nos da la posibilidad de que ese Turnitin no se vuelva 10, 20, 30, 40, 50% y nos regrese nuestro trabajo, ¿no? No, sí, muy válida su consejo. Yo me creo por problemita, porque eso es la mayoría que todos como profesionales que están haciendo técnicas, como usted ha señalado, como dice también, ¿no? Pero yo creo que he observado un problema en los estudiantes universitarios que cuando se lleguen a esta rama, como la gran mayoría de los chicos mantienen el hábito de la lectura, ya no leen, lo que hacen, como ustedes decían, copian y pegan, y sin ningún criterio, y que por más que dice, como dice el colega, que es con el tema de como el APA, respetando las normas de APA, pero igual, o sea, ni siquiera tienen digamos, el trabajo de leer la coherencia y con sus palabras no tienen palabras como ese, porque no leen, como no leen, el nivel de vocabulario es muy pobre. Y como tal, cuando llegan a esa parte, simplemente creen que es más fácil porque copian y pegan, y creo que es ahí el trabajo donde hay que empezar el ciclo. No, de hecho esto va más allá, ¿no? Y eso más allá es que en la educación básica se debería enseñar con esta tendencia, ¿no? Porque el tema APA es muy complicado para los alumnos, ¿no? Entonces, cuando ya se pasa el Turnitin, y a mí me ha pasado eso, cuando he pasado trabajo 50, 60. hasta el 80 o el 100, entonces, ¿qué hace el alumno en ese caso? Porque hay que crear. porque el profesor tiene muy interesante su explicación respecto a los modelos, pero no solamente es profesiones de fuentes, ¿no? Fuentes de línea, hay que entrar mucho a los repositorios, hay que entrar a buscar tesis, y sobre todo a un tiempo determinado, ¿no? Pero cada párrafo tiene que tener una consistencia y vincular, o sea, que tener una vinculación entre los párrafos, y por eso que el marco teórico también tiene que atravesar mucho en lo que es el estado. Entonces, si eso va relacionado para que tú puedas fundamentar bien, ¿no? Esa es una opinión que yo le pongo. No, sí, muy bueno. Sí. Sí, la veces está ya por ahí, ¿no? Para usar algunos regados. Si las tesis que he revisado, por ejemplo, en algunos casos también hay una confusión entre el marco teórico y ese marco conceptual, como que se le glosario. Entonces le ponen palabra, concepto, para el concepto y creen que se trabaja, ya está trabajando un marco teórico. Es decir, no disculpe con algo, porque yo sí creo que se tiene que discutir, porque la traducción está en contra, o qué elementos del autor para qué elementos cree que no sirve para el trabajo, no tiene que plantear y redactar. Entonces ahí está, digamos, la gran dificultad ahorita en muchas comunidades. Sí, la definición, por ejemplo, que usted dice como glosario, claro, es una parte del marco teórico que es la definición del término básico, ¿no? Y lo otro que está planteando en este caso es que cuando uno construye el marco teórico, que muy bien lo ha planteado, ya, es que uno pone la definición o el autor bien citado, ¿no? Desde comillas, fuera del párrafo, etc., de acuerdo al APA, por ejemplo, porque hay otro, PAPU, etc., es que uno tiene que dar la opinión, ¿no? O sea, no es simplemente colocar a todos los autores y ahí queda, o sea, tiene que analizar esa información y poner nuestro punto de vista. Claro, esa es la riqueza. Y al final, otra forma de realzar ese marco teórico, ¿no? Al final en las discusiones, ¿no? Porque las discusiones es
Esto encontraron los demás, esto dice la teoría, esto yo he encontrado, ¿no? Y ahí es la diferenciación y comparación entre uno y otro trabajo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué necesito para escribir un marco teórico? Y ahí justo lo que decía su compañero, ¿no? Lo primero, conocimientos previos. Y ya les decía a ustedes que ustedes son los especialistas. Y además de que sean los especialistas, la lectura, ¿ya? La lectura de una u otra manera me da más hincapié en lo que conozco. Entonces, como conocimiento previo. Como habilidad o destreza, la lectura. Y la actitud, ¿no? El hecho de leer. ¿No? Yo leía, nosotros no leemos. Exacto, seamos sinceros, igual nosotros, ¿no? O sea, vamos a leer el celular y ya, la noticia, ¿no? Yo no estoy agregado a la noticia, ya, simplemente el título y sí. Y lo peor de todo que a veces, ya, esto me interesa y lo comparto. Te encuentras con otra persona y la vez pasada lo compartiste. Aquellos que le gustan, le compartiste, eso es bueno. ¿Sí? Sí, mira, tú yo me mantengo, no, ni siquiera tenemos la línea, y es verdad. Yo veo que varios son porque es titular, ¿no? Sí, ¿no? Y es verdad, y estamos en esa cosa, imagínense nosotros, ¿ah? Imagínense los adolescentes, ¿no? Los jóvenes que están peor en ese mundo, ese es su línea, ¿no? ¿Qué más? Estructura y coherencia del texto, ¿no? Lo que decía su compañero. Entonces, buscar ideas para escribir sería la habilidad, puede escribir la actitud, ¿no? Chicos, pues imagínense, si no lee, difícil de escribir, ¿no? Redactar. Conocimiento, cohesión, ¿no? Hacer esquemas por leyes. Entonces eso te baja, ¿no? Hacer organizador de carga. Por eso yo les decía, en el caso de esto no es un trabajo también superior a la física, ¿no? Sino que también es hacia abajo, educación básica regular. Pero como estamos desconectados, el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario y del secundario a la superior, pues hay un abismo, ¿no? Gramática y ortografía, muy básico. Y eso me da pena, ahora como esto del chat, me pongo las palabras, me pongo un dibujito y ahí, entonces va quemando ahí, etapas, va quemando la ortografía, las palabras, ¿no? ¿Cuál es la habilidad? Hacer borradores. O sea, que lo primero que presente, y eso hay que decirle al estudiante y nosotros también, no es lo correcto, pues. O sea, vamos a tener falencias, vamos a tener errores y se nos va a corregir. Y no debemos caer ahí, sino insistir. ¿No? Entonces, esa es la habilidad, hacer borradores. Actitudes, uso el diccionario para corregir la ortografía. Bueno, ahora está todo en internet, ¿no? Perdón, en el celular, aquí en internet, pero antes, ¿no? El diccionario, como decía su compañero, la versión de parafraseo, diccionario obligatorio, etcétera, etcétera. Sintaxis, que tiene también que ver en este caso con la redacción, ¿no? Leer en voz alta. ¿Sí? Me gusta escuchar lo que escribo. Ahora, no quedarnos con eso. O sea, también a la persona que está a nuestro costado, sea compañero, sea la pareja, etc. Mira, esto es lo que escribe. O que lea también la información, ¿no? Entonces, es otra mirada, ¿no? Mira, esto no entiendo. Entonces, reformular. Argumento, analizar mis opiniones. ¿Soy capaz de sostener un argumento por escrito? Sencillez. Dice, habilidad, rehacer el texto. ¿Soy capaz de rehacer mi escrito? La sencillez, ¿por qué? Porque el hecho de que lo demás no entienden, ¿no? Cuando un trabajo de investigación se coloca en el repositorio, como decía su compañero, o va como artículo científico en una revista, la persona, aún siendo la especialidad, tiene que... Soy Elena, soy egresada de San Martín, bueno, terminé la carrera de obstetricia, me interesa mucho el tema de investigación, no solo para sacar mi tesis, sino porque asesoro en proyectos de tesis. Mi nombre es Elizabeth Marina, soy profesora de inglés, una institución pública, secundaria. Bueno, soy muchísimo de tiempo en el ejercicio de derecho para poder avanzar en los conocimientos de la tesis que todavía los tengo implementados. Lo que ya hacemos seguidos para que lo conozcan sus compañeros puntuales más. Ahora, yo soy Orlando, soy docente, soy psicólogo y soy docente de la Universidad de México. Pero Jaime es docente de universidad y doctora de la universidad. Mi nombre es Franco Carlos, soy estudiante de psicología y también estoy acá con la pedagogía de eso. Soy Rodrigo Flores, soy docente de educación primaria y necesito conocer estos temas. Víctor Ventura, soy egresado de psicología, cuando estoy acá para el tema de hacer mi tesis. Muy
hemos empezado en este caso visualizando todo lo que corresponde a qué conocen sobre investigación, ¿no? De hecho, se ha enviado material en la plataforma para poder revisar. Luego, desde el conocimiento básico que ustedes tienen, porque muchos estamos estudiando, hemos hecho una pequeña práctica de cuáles son los pasos, ¿no? O las partes, en este caso, del plan o proyecto de tesis. ¿Sí? Y al final hemos condensado la información para ver esta parte, ¿no? El tema de investigación, ¿no? Que tiene mucho que ver con la idea, el problema de investigación, el objetivo de investigación y justificación. Esto es lo que hemos avanzado, ¿no? Y que de una u otra manera, si uno condensa bien esto, prácticamente la investigación está al día. Los que han llegado como participantes nuevos, le acabo de dar una hojita, ¿no? Una hojita en la cual tiene, en este caso, la primera instancia, nombre, ¿no? La profesión, que ya bien lo han dicho, y las ideas, los temas y los problemas que de una u otra manera les inspiran, ¿no? Y les interesan para investigar, ¿no? Y al final, en el último renglón, un título que se llama título tentativo, que de una u otra manera, cuando nosotros empecemos a avanzar en este caso en el tema de investigación, se puede mejorar. No necesariamente el título que ustedes escriban acá va a ser definitivo, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? Yo he conversado con algunos de sus compañeros que me decían, no, hay que modificar algo, hay que agregar, hay que sacar, ¿no? Entonces, esta situación de modificar no es mala, ¿no? Acuérdense que eso es mejorar. Luego, ustedes van a recibir ya una estructura que también está en la página virtual, que tiene que ver en este caso con la estructura para la elaboración de ese plan o proyecto de tesis, ¿ya? Que tiene toda esta estructura, ¿no? Se visualiza capítulos. Ahora, esto es un ejemplo. Cada institución tiene en este caso su denominado esquema, ¿sí? Entonces, si están siguiendo un esquema para realizar su trabajo de investigación, hay que respetar el suyo para que vayan avanzando a la par de la clase. Este esquema que presento tiene estos capítulos. 1, planteamiento del problema, es lo que hemos avanzado. Marco teórico, que hoy día vamos a comenzar. Hipótesis y variables. Metodología, bueno, y todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, ¿no? Cronograma, fuente de informaciones. En el planteamiento del problema, este capítulo 1 se divide en 5 partes. Descripción de la situación problemática, ¿no? En ese momento, ahora. La formulación del problema, los objetivos de investigación, la justificación, donde está inmerso la importancia y la viabilidad y las limitaciones del estudio. ¿Sí? Eso lo van a seguir ahora. Y hemos comenzado, en este caso, decir que este proceso de investigación tiene diversas etapas y actividades, ¿no? Etapas como la planificación, que es lo primero que vamos a hacer, por eso que cuando nosotros hacemos esa parte llegamos a un plan, un proyecto de tesis, ¿no? La obtención de datos, que después de ese plan que te lo aprueba, ¿no? Que pasa por el asesor, que pasa por los revisores, y te dice sí, está bien, ¿no? De una u otra manera lo inscriben. Te dicen ya, realice la tesis. Y a la hora de realizar la tesis, usted va a obtener información, ¿no? Va a analizar esa información y va a interpretar esos datos y por último va a comunicar esos resultados y conclusiones. ¿Qué viene a ser? La tesis, ¿no? Acuérdense las últimas partes, conclusión, recomendaciones, o un artículo científico, ¿no? Que me imagino ahora en las universidades se está dando bastante, en este caso, realizar ese tipo de comunicación de investigación. En el caso de la planificación, que es lo que intentamos hacer en esta parte de estos módulos, son procesos que de una u otra manera conceptualizan y diseñamos, ¿ya?, nuestro trabajo de investigación. ¿Y cómo lo diseñamos? En este caso, a partir de ciertas pautas, ciertos procesos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos lo que vamos a hacer ahora, todo este primer módulo, identificación del problema, ¿no? Por eso se les ha pedido en esta fichita lo que es la profesión,
muchos de los problemas o del tema de investigación que vamos a realizar se trata de nuestro desempeño laboral, ¿no? Donde nos estamos realizando como profesionales, de ahí pueden salir problemas de la investigación. Lo segundo es la revisión bibliográfica. Ahora, no hay que ponerlo quizás, y yo lo he dicho al comienzo, no hay que ponerlo como segundo paso. Desde el comienzo uno tiene el horizonte de cuál va a ser en este caso nuestro tema de investigación de inmediato, ¿no? A buscar. Ahora tenemos la facilidad de Internet, ¿no? Entonces con el Internet podemos ahondar en ese tema. ¿Qué investigaciones se han hecho? ¿Cuáles han sido sus resultados? ¿Qué bibliografía? ¿Qué libros? ¿Qué revistas? Etcétera, tiene que ver con nuestro tema de investigación. Con relación a la pregunta, o sea, el problema, desarrollo del marco teórico, ya está todo lo que he revisado bibliográficamente se asienta, definición del objetivo, formulación de hipótesis y la definición de las variables de estudio, ¿no? Muy importante. Vemos la mayoría que ha presentado su trabajo, tenemos dos variables, ¿no? Porque si bien es cierto, las universidades ya no estipulan mucho las investigaciones definitivas, no porque no sean importantes, sino porque ellos quieren además realce quizás a su escuela de posgrado. Entonces, ¿qué hacen? Ya, una correlacional, ¿no? Una investigación correlacional, o van más allá, una cuasi experimental, ¿cierto? También depende de la carga. Entonces, eso es básicamente lo que se hace en esta primera parte de conceptualización. Y habíamos dicho qué cosa era primero, ¿no? En realidad hay un horizonte, ¿no? Una línea horizontal, el tema y el problema. Que vuelvo a repetir, eso aparece de acuerdo a nuestro campo de acción como profesionales. ¿Ya? Y acá está lo que les decía, ¿no? Es muy importante que cuando uno ya tiene la idea, el tema, se haga la revisión bibliográfica de toda esa información que podemos encontrar tanto en bibliotecas, y todavía tenemos esa tendencia que no debemos perder, dicho sea de paso, o en la red, ¿no? En Internet. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el tema, ¿no? Y acá en la fichita, está en la parte central, y es que ese tema aparece, ¿por qué? Porque nosotros debemos tener interés en algo. Y ese interés nos va a mover bastante, porque uno, y eso hay que tenerlo muy claro, uno no puede investigar de aquello que no nos interese, ¿no? Lamentablemente en este mundo, el mundo de la investigación, a veces hay personas que hacen negocio con esto, ¿no? Y ese negocio, no, ya tengo una tesis completa, te la doy, pero muchas veces no es lo que uno quiere, ¿no? Entonces mejor es trabajar nosotros desde el comienzo nuestro trabajo de investigación, el tema de investigación, el cual nos fomenta un interés. ¿Ya? Entonces ahí vamos a hacer todo un proceso, ¿no? Búsqueda de definición del tema, hacer que este tema sea pertinente de investigación, no podemos investigar aquello que no es pertinente, por qué es relevante ese tema de investigación, y llegar a un título del tema por investigación. Pero como ya he dicho hace rato, ese título que nosotros plasmemos acá es un título tentativo, no necesariamente es el título que va a llevar en la portada de tu anillado, en la portada de tu pasado, ¿cierto? Y aparece el interrogante, ¿no? De dónde surge el tema. Una perspectiva puede ser de nuestro campo laboral. ¿Qué características debe ser cumplir para ser considerado un tema de investigación, ¿no? Que sea medible, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes lo consideran como tal? Por eso que acá cae la cuenta del asesor, ¿no? O sea, cuando uno tiene una idea, el profesor, que muchas veces es el asesor, te dice, esto va, esto no va, ¿no? Y hay que darle vuelta. Entonces buscamos y definimos el tema. Y el tema es la idea general del campo de conocimiento. Entonces, por eso tiene que ver el conocimiento que yo tengo, de acuerdo a la profesión, ¿no? Quizás con lo que estoy haciendo como campo laboral. Pertinente con los contenidos de la disciplina o profesión. Entonces, cuando yo tengo un tema que me interesa y que lo voy a plasmar en una investigación, yo tengo que ser el experto de esto. Entonces, acá lo que vamos a hablar es la metodología. Esto es primero, esto es segundo, entonces así, esta información se tiene de tal o cual manera. Pero los especialistas de la disciplina son ustedes.
¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo la propuesta. Tenemos que delimitar, ¿no? Y este tema, como ya lo hemos dicho, es del interés, de la actitud dinámica, ¿no? Uno está desempeñando una actividad laboral que nos llena de reflexión a partir de esa profesión y que en última instancia nos da tema de investigación. ¿Qué cosa genera ese tema de investigación? ¿No? Hay muchas cosas. Acá al lado derecho dice lectura, reflexión y crítica, lo que he comenzado diciendo, ¿no? Cuando tengamos un esbozo de idea o de tema de investigación, se enfrenta, ¿no? Investigar sobre algo. ¿Qué se ha hecho, qué no se ha hecho? ¿No? Porque eso nos da de alguna u otra manera herramientas para hacer cosas puntuales, ¿no? De acuerdo a las conclusiones de esos trabajos, ¿no? Anteriores. La experiencia individual, la participación activa, la práctica profesional, los profesores, ¿no? Ustedes que en su mayoría está haciendo un curso de posgrado, de una u otra manera, mientras realizan los otros cursos que no sean metodología de investigación, están aprendiendo nuevas tecnologías que pueden ser, en este caso, herramienta generadora para temas. Otra vez la revisión bibliográfica que no debe quedar de lado. ¿Qué se considera para que sea pertinente el tema? Primero que sea novedad. Ahora, no está mal investigar aquello que ya está. ¿Por qué? Porque si nosotros nos remitimos a un trabajo de investigación y ese trabajo de investigación, ya hemos dicho que tiene conclusiones y recomendaciones, podemos tomar en consideración eso y hacer algo más que ese trabajo. Bueno, ¿sí? ¿Qué más? Contrasta. Entonces, si ya tenemos un trabajo de investigación, ¿qué es lo que se obtuvo en esos trabajos y qué puedo obtener yo de acuerdo a mi perspectiva? ¿No? Que sea o que parta de una necesidad de importancia, ¿no? Temas de salud, temas de educación, etcétera, que son necesarios investigar. Y como les decía en clases anteriores, esa necesidad no quede ahí, ¿no? O mejor dicho, que esos resultados, esas recomendaciones, esas conclusiones no quede ahí, sino que se haga conocer. Ya muchas veces simplemente hacemos la investigación por obtener nuestro grado, ¿sí? Y esa tesis del pasado queda en nuestra biblioteca, pero no se da a conocer a las personas idóneas para que se haga un cambio en la realidad. Resolución de problemas, concreción y pertinencia, ¿no? Que sea en nuestro campo laboral y que cambie esa realidad de negocio, ¿no? Y seguir algunos lineamientos, ¿no? Cada universidad tiene lineamientos, lamentablemente cada institución le pone algo o le quita algo, en este caso, en la presentación de los trabajos, tanto de plan o proyecto de tesis como en la tesis, ¿no? Pero hay que seguir. Entonces, esto es un ejemplo. Ustedes tienen que seguir en este caso de cada una de sus instituciones. Lo primero que hay que hacer como parte de darle relevancia a nuestro tema es leer, ¿no? Leer. La tercera vez creo que lo digo, es leer sobre el tema. O sea, ustedes son los especialistas, pero no hay que quedarnos con la experiencia, sino también la experiencia de otros, ¿no? Y esa experiencia de otros está en las investigaciones previas sobre el tema o en libros, ¿no? Material bibliográfico. Expertos en el tema, ¿no? Expertos en el tema que tienen que ver en este caso con nuestra investigación, ¿no? Y no solamente con aquellos quizás profesores, docentes que están llevando ese curso y que tienen que ver con nuestra investigación, sino también buscar, hay congresos, hay seminarios, conferencias, ¿no? Y esos cursos, por ejemplo, son buenos. ¿Por qué? Porque voy a obtener información de primera mano, actualizada, y al final de la clase o al final de la conferencia puedo, ¿no?, quedarme con el ponente y empezar a recabar información actualizada o que te dé lineamiento. Ya puedes buscar en este libro, ¿no? Puedes visitar esta biblioteca, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué mejor que estar en el mismo medio que los expertos de nuestro tema, ¿no? Bueno, y si estamos en universidades, sabemos que hay que cada facultad tiene, en este caso, personas que investigan a partir de esa disciplina, ¿no? Y que serían los expertos para poder consultar. Entonces, luego de eso, nosotros nos hacemos algunas preguntas.
vuelvo a repetir, todo este material por si acaso está en la aula virtual, ¿ya? Y lo primero que habíamos dicho para aterrizar en un tema de investigación es el interés. Entonces, ¿nos interesa o no nos interesa? Y eso da como resultado nuestra motivación personal, ¿no? Disponemos de tiempo suficiente, el problema es relevante, acá puede ser, dependiendo del subcampo laboral, quiénes se benefician con los resultados. Y esa pregunta es importante, lo que decía hace rato, ¿no? O sea, que no solamente quedarme con los resultados, pero sino ver cuál es en este caso el aporte para ese cambio de realidad, ¿no? Contamos con el conocimiento y la experiencia suficiente, disponemos de los recursos, muy importantes sobre todo, si queremos hacer, ¿no?, investigaciones de este tipo. Tenemos acceso al lugar, el tema es o enfoque novedoso original, y si es respetuoso y cumple con los principios éticos. No porque sea el último sea menos importante, ¿no? Sabemos que esta palabra ética en los últimos años se ha vuelto importante, para la redundancia, en estos temas de investigación. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí hemos, después del tema, llega el título, ¿no? El título que está hablando acá, que vuelvo a repetir, es tentativo. La idea, un tema, y a la hora de sintetizar todo lo que hemos hecho, atravesamos en el mismo. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí es lo que teníamos como está. Esta es la primera diapositiva que hemos hecho. Entonces, lo que acabo de empezar está como parte de la práctica, está en esta primera página, ¿ya? Nombre de participante, la profesión, idea, tema, el problema que puede visualizarse a partir de esa temática y el título tentativo. ¿Sí? No vamos a hacerlo ahora, lo podemos después. Entonces, teniendo en consideración ese tema, ¿no?, que ha sido analizado, que hemos realizado bibliografía, que hemos conversado con expertos y todo lo demás, vamos a problematizar ese trabajo, ¿no? Les decía que vamos a tener la referencia de esta ficha, de esta estructura, de este esquema que nos va a dar. Y esto corresponde al primer capítulo. Y presentamos el primer capítulo 1, planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema tiene estas partes, digamos, ¿no?, estas 5 partes. La primera es la descripción de la realidad problemática. ¿Cómo encontramos lo que vamos a investigar, el ámbito donde vamos a investigar, cómo lo encontramos en ese momento? Luego formulamos problemas, formulamos objetivos, justificamos y limitamos. Entonces, si nosotros vamos a entrar a este capítulo 1, planteamiento del problema, hay que tener en consideración que debemos describir, formular problemas objetivos, justificar, ver si es viable o no viable esta investigación y cuáles son las limitaciones. Después de haber tenido la idea, esto va a aterrizar en un objeto de investigación a partir del problema. Entonces, este problema que nosotros encontramos en nuestro campo laboral, a la hora que nosotros realizamos nuestro quehacer diario, tenemos que plantear esa idea que es buena, ¿ya?, ese problema, es todo aquello objeto que tiene que tener reflexión y necesidad para ¿qué? Para ser estudiado y para conocer. O sea, hay que tener en consideración que ese problema al final tiene que conocer y ser estudiado. ¿Para qué? Para darle una solución, y esa solución tiene que ser útil, tiene que servir no solamente para sacar nuestro grado, ya lo he dicho, y esa respuesta que se obtiene como parte de esta solución del problema tiene que ser una solución práctica por los que acá en la ejemplificación estamos haciendo una correlación, vamos a tener teoría, ¿no? Teoría, ¿no?, comprobar ese problema. Los que estamos haciendo más allá, es decir, una cuasi experimental, vamos a tener una solución práctica porque estamos agregando a esa problemática algo nuevo para ver si funciona o no funciona y que
ese funcionamiento cambie la realidad. Entonces, definido el tema, definido el título, ya planteamos el problema de investigación. Y ese problema de investigación puede ser una situación, puede ser un fenómeno, un evento, un hecho, un objeto. A partir de esos cinco sustantivos, podemos de una u otra manera plantear un problema de investigación. Y hay que tener en cuenta que el buen planteamiento del problema, o sea, si nosotros hacemos bien esa primera parte, prácticamente la mitad del problema se ha solucionado. Por eso que esta es la fase más importante de todo el proceso de investigación. ¿Sí? Entonces, a voces, esta es la fase más importante de todo ese proceso. Ahorita seguro van a traer la copia, pero como hemos visto, ¿no? En el ejemplo. Entonces, capítulo 1, planteamiento del problema. 1.1, descripción de la situación problemática. Vuelvo a repetir, son parámetros que estamos llevando como ejemplo. Cada institución tiene, en este caso, su definición. Puede ser 1.1, descripción de la problemática o del problema de investigación. O sea, pero en este sustantivo de descripción nos está diciendo que nosotros tenemos que dar a conocer, explicar cómo se encuentra nuestro problema en ese momento. ¿Qué cosa es describir? Enunciar el problema. Y esa enunciación del problema es presentar, mostrar y exponer las características, los rasgos de ese tema, situación y aspecto de interés, para describir el estado actual del problema, actual, ¿sí? ¿Cómo se encuentra? Es contar todo lo que está pasando, narrar los hechos que caracterizan tanto a una situación, a una institución, a una persona, a un objeto, todo lo que hemos visto que podamos investigar, ¿cierto? Sus implicaciones y por ende sus soluciones, ¿no? Por eso vamos a utilizar algunas técnicas, ¿no? Precisar al detalle la naturaleza y las dimensiones. Ahí aparece una palabrita que también lo hemos escuchado en el tema de investigación, ¿no? Dimensiones, ¿no? Dimensiones, que es conocido y que es parte de la investigación, ¿no? ¿Y de dónde provienen esas dimensiones? De las variables. Variables, dimensiones, ¿cierto? Entonces ya va, nos está dando luces de que en algún momento esa variable que vamos a plantear como problema, como parte del problema, se va a dividir en dimensiones. Es ambientar las características, narrar antecedentes, incluir y mostrar hechos, relaciones y implicaciones. Quiere decir que en esta descripción, lo primero que yo voy a hacer es el problema, pero luego cuando eso lo llevo a mi esquema, puedo incluir algunas cosas, ¿no? Narrar antecedentes. En otras investigaciones, o tal investigación, también se hizo eso, ¿no? Pero hay que también, de una u otra forma, citar de dónde saqué esa información. Sí. Cuando usted habla de dimensiones, hablamos de cómo podemos medir la variable, ¿a eso se refiere? O sea, qué factores más necesita la variable para ser medidos. En esta primera parte, que es la definición de la situación problemática, uno puede decir, no, ya, supongamos, motivación. ¿Ya? Y uno habla de la motivación general, pero luego habla de la motivación intrínseca. Y cuando ya habla de la motivación intrínseca, ya no se está refiriendo a la variable, sino a una dimensión. A lo que puede ser medido. A lo que puede ser medido. Claro, sí, pero esta primera parte primero describir o explicar qué está pasando con la situación problemática en ese momento. Sí. ¿Existe ese término medible cuando se trata de una investigación cualitativa? En el caso de medible es cuantitativo, pero lo otro es más registrar, ¿no? Cualitativa es registrar, ¿por qué? Porque yo como investigador hago parte del problema, entonces estoy ahí, ¿no? De una manera sigilosa, me meto en el campo, lo que se dice, y obtengo esa información, ¿no? Y muchas veces es, tal y como lo dice la investigación, es cualitativa, ¿no? A partir de la observación yo hago mi narración de sucesos, más no es. Doctor, ¿y la investigación aplicada? Claro. Ahí sí no podría ser hacer Claro, claro. Es un poco más que la investigación básica, ¿no? Y esa investigación aplicada sí la puedo ver. Es contemplar la conexión entre el problema y sus elementos. No, pero ya no dimensiones, sino elementos. Los elementos son las dimensiones de las variables que están dentro del problema. ¿Qué aspectos tengo que tener para plantear en este caso?
Ahí hay un montón, ¿no? Dependiendo cómo nos calza mejor este tipo de situación, ¿no? Reunir hechos relacionados al problema, determinar la importancia de los hechos, identificar relaciones, proponer implicaciones, encontrar relaciones entre hechos y implicaciones y analizar, ¿no? Toda esta información se sintetiza a la hora que nosotros vamos a describir. Ahora, ¿cómo vamos a describir en este caso? Los participantes han recibido una hojita y en la segunda hoja, estoy viendo todo, y en la segunda hoja está este cuadrito, ¿ya? Y este cuadrito se utilizan dos técnicas acá, ¿sí? Esas técnicas que se utilizan, es diagnóstico, pronóstico, control del pronóstico. Y DAFO, bueno, nosotros llamamos como FODA, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Vamos a recordar un poquito esto. DAFO. Debilidades y fortalezas es interno, quiere decir que en la situación donde se está realizando, se está viendo la problemática, yo obtengo esa información, esa descripción de la situación en ese momento, de esa parte, ¿no? Interna. En cambio, las amenazas y oportunidades es fuera de ese contexto, ¿ya? Externo. Vuelvo a repetir, debilidades y fortalezas es interno, amenazas y oportunidades es externo. El DAFO está dentro del diagnóstico, pronóstico y control de pronóstico. Sí, o sea, es parte de toda esta técnica para obtener información de la descripción de la situación problemática. Y en el caso de la debilidad y amenaza, son las situaciones negativas. Vuelvo a repetir, interna y externa. Y las fortalezas y oportunidades son interna y externa, pero la parte positiva, que también, ¿no? También se puede dar y también se puede rescatar del problema, porque no todo es negativo. Y lo otro, bueno, es diagnóstico, pronóstico y control del pronóstico. En el caso del diagnóstico, las debilidades y amenazas. En el pronóstico, si no se toma en cuenta dichas debilidades y amenazas. O sea, si yo no investigo, si yo no cambio esa realidad de las debilidades y amenazas, si yo no atiendo eso, esto va a pasar. Y esto va a pasar, es el pronóstico. Y con las fortalezas y oportunidades, yo puedo hacer el control del pronóstico, ¿no? Y es la mirada que como investigador tengo que dar en este caso, ¿no? Entonces, la técnica de diagnóstico, pronóstico y control del pronóstico, ¿ya? Si vemos el diagnóstico, son los aspectos negativos, tanto a nivel interno como externo, que se observan empíricamente en torno al problema de investigación. Diagnóstico. ¿Ya? En este caso, vamos a comenzar por la descripción de las debilidades. Entonces, en este cuadrito, ya si se dan cuenta, vamos por columna. Diagnóstico, primera columna. Pronóstico, segunda columna. Tercera columna, control del pronóstico. Diagnóstico. Para el diagnóstico voy a utilizar las dos primeras filas. Columna, filas. La primera fila se llama debilidades, la segunda fila amenazas. ¿Qué hemos dicho que es esto? La parte negativa. Esa parte negativa, tanto interna, debilidades, como externas, amenazas, es el diagnóstico. ¿Cómo encuentro en esos momentos esa situación problemática? Entonces voy a escribir. No voy a ser muy amplio, simplemente, ¿no? Alumnos desmotivados, ausencia o deserción escolar, o sea, cosas puntuales. Porque con este cuadrito, al final, yo llevo esta información y a la hora que redacto, voy a redactar en este caso el 1.1 definición de la situación problemática. Eso simplemente es una ayuda para esa redacción. Igualito en las amenazas, ¿no? Instituciones con metodología activa, otras instituciones, ¿no? O sea, lo externo, no lo que esté ocurriendo dentro del ámbito del problema, sino fuera de él, ¿no? Pero también es negativo, etc. Con esto, ¿no? ¿Cómo amenaza lo externo? Lo externo a la problemática, ¿no? Con esto de acá, con la parte negativa, tanto interna como externa, construyo el pronóstico. Y lo redacto de esta manera, sencillo también. De no atender estas situaciones, o el estudiante podría repetir, por ejemplo. O el colegio se podría quedar sin estudiantes. O sea,
Esto es lo que pasaría, pronóstico, si yo no atiendo las debilidades genéticas. Pero como en todo problema, por ejemplo, en todo problema, en toda situación, hay también algo, no necesariamente más que hay fortalezas y oportunidades. Por ejemplo, ¿qué fortaleza puede haber? Que un personal nuevo, tenga una metodología activa. Entonces, eso es rescatable. No será el 100%, pero es algo que me puede ayudar internamente para sobrellevar esta problemática. Igual en las oportunidades, ¿no? Que las editoriales, por ejemplo, la editorial Casa, hacen capacitación. Ya, eso es externo a este problema, entonces, pero es positivo, ya, ahí está. Entonces, con esto positivo, fortalezas y oportunidades, yo construyo, en este caso, el control del pronóstico, que tiene que ver con todo esta manera. Entonces, ¿no? Sin embargo, la contratación de nuevo personal puede ayudar a la motivación del estudiante. Sumado a ello, la capacitación de algunas editoriales a nuestro personal haría que se mejore. O sea, esta situación, este cuadro donde hay dos técnicas, diagnóstico, pronóstico, control de pronóstico y DAFO, me describe bien lo que es la situación problemática. Entonces, para el diagnóstico decíamos debilidades y amenazas. Una vez que se termina con las debilidades, empiezo con las amenazas. ¿Ya? Muy bien. Luego, si yo he precisado bien las debilidades y amenazas, eso me va a dar herramienta para construir el pronóstico. Si yo no realizo la investigación, si yo no modifico esa realidad, esto va a pasar, pronóstico. Entonces, también es posible encontrar situaciones positivas, ¿no? Lo que hablábamos hace rato. Y esas situaciones positivas son las fortalezas y las oportunidades. Entonces, allí, una vez que he terminado con el diagnóstico, es decir, las debilidades y amenazas, empiezo a describir las fortalezas, ¿ya? Y las oportunidades, interno y externo, de la situación problemática. Con estas dos, o sea, con las fortalezas y oportunidades, yo voy a poder realizar el control del pronóstico. ¿Qué quiere decir control del pronóstico? Es la forma como sería posible superar ese problema de investigación. ¿Sí? Vuelvo a repetir, en esta primera columna yo hago cosas puntuales, poca motivación, profesores sin capacitación, etc. O sea, puntualmente. Con toda esta información, al final, yo recién redacto esa primera parte. Parece complicado y trabajoso, sí. Y hemos dicho que si nosotros... Debe ser expresado en un lenguaje claro, y preciso, sin ambigüedades, relación entre variables, ámbito de estudio y población, posibilidad de ser probado médicamente, sugerir el método a utilizar, original, significatividad, pertinencia y viabilidad, ¿no? Eso de originalidad, así como innovado, que acabamos hace rato, de una u otra manera es cuando aparecen nuevas situaciones, ¿no? Por ejemplo, hace unos 5 años tenía un asesorado que quiso investigar sobre aula invertida, ¿no? En ese tiempo estaba en término en inglés. Pero ahora ya se investiga bastante, ¿no? Que de una u otra manera se puede agarrar diferentes asignaturas o diferentes niveles
nivel educativo, etcétera, ¿no? Pero siempre cuando uno revisa esos tipos de investigaciones que ya se han dado, siempre váyanse a los resultados, a las conclusiones, recomendaciones, y ahí siempre hay vacíos, ¿no? Entonces esos vacíos nos dan herramientas para poder investigar. La pregunta de la investigación presenta el qué de la investigación. ¿Cuáles son sus requisitos? Que no se conozcan respuestas, que puedan responderse con evidencia empírica, que implique usar medios éticos, que sean claras y que el conocimiento que se tenga sea sustancial. ¿Sí? Es importante. Muy bien, entonces nosotros estamos en el nivel correlacional, ¿sí? Detectivo correlacional. Y para esa investigación hemos quedado, aquí estamos haciendo correlación, qué relación existe, cuál es la relación que se da. Ya, básicamente esos dos. ¿Ya? ¿Qué relación existe entre? ¿Cuál es la relación que se da? Lo demás es exploratorio y simplemente. Si estamos haciendo nivel explicativo, que ahí viene lo que es cuasi experimental, qué efectos produce, de qué manera influye, en qué medida favorece, cuál es la influencia, cómo influye. ¿Sí? Esas serían las preguntas. Entonces ahí vamos con el ejemplo. Ya está. Entonces, pregunta clave, marrón. ¿En qué medida? Variable X, que ahí sería como es experimental, que es explicativo, sería variable independiente, aprendizaje basado en investigación. Quiere decir que este aprendizaje basado en investigación es una nueva metodología. ¿Han escuchado el ABP, cierto? Aprendizaje basado en problema, en proyecto, ¿ya? Es una nueva metodología que yo voy a incluir. Entonces, es una variable independiente. Variable X sería variable independiente, solo en la cuasi experimental. Influye, ese es el enlazante, en el rendimiento académico, que sería la variable Y o variable D del tiempo. Y ahí viene la muestra, el ámbito educativo, el geográfico y el tiempo. ¿Está? Otro experimento. Estrategia didáctica, solución de problemas. ¿De qué manera? ¿No? Palabra clave, pregunta clave, perdón. Influye en el aprendizaje de la matemática, sería dependiente de los estudiantes, de tal institución, de tal lugar, de tal. Profesor, una consulta, ya que se ha dado por ejemplo del mindfulness y el proceso cognitivo de los niños. Entonces, eso podría ser una cuasi experimental. Claro. O sea, cómo influye. Claro, esa nueva metodología, más de terapia. ya, estas nuevas terapias que se incluyen en este caso para los resultados, ¿no? Claro. Una consultita, yo escuché en algún momento el término cuando se formula el problema de investigación, el término como dice de qué manera, o sea, de qué manera, cómo se va a evidenciar en la práctica. Como usted dice anteriormente, qué efecto produce o qué relación existe, la respuesta del gobierno luego, ¿no? Con relación directa, cuando es de qué manera, cómo se encontraría la respuesta en esa manera. Yo escuché algunos de que decían que ese término de qué manera no es lo recomendable para la redacción de un problema de investigación, porque cómo se demostraría que la consulta. Claro, ahí es de manera positiva, ¿no? O sea, la hipótesis sería, ¿no? ¿De qué manera la estrategia influye? La estrategia didáctica solución de problemas influye de manera positiva en la aprendizaje de las matemáticas. La hipótesis, que es la respuesta a ese problema. Y si fuera, o sea, ¿en qué medida? Igual sería de forma positiva. Claro. O sea, si hablamos de ver en qué medida, claro. No, la siguiente la respuesta sería... La hipótesis sería, ¿no? La estrategia didáctica solución del problema influye positivamente en la aprendizaje nacional. Tal vez siempre me quedó la duda, un poco me hago y me quedé pensando, ¿no? Como ese tema, por eso le pego a... Esa sería la cosa experimental. Claro, eso es posible. El tema que se me Sí. Correlacional. Están haciendo varios, ¿no? ¿Qué relación existe entre, ahí sí es variable 1, ¿ya? Hay que retirar de nuestra mente a la variable independiente, ahí no hay independencia o dependencia de nada, simplemente es variable 1, variable 2. ¿Qué relación existe entre
inteligencia emocional y el clima institucional. ¿Ya? ¿De qué manera las habilidades se relacionan, ¿no?, con las habilidades sociales y la inestabilidad emocional? El comportamiento afectivo se relaciona con el proceso de aprendizaje. ¿Qué relación existe entre el clima organizacional y el nivel de desempeño docente? Y si yo fuera a aprender eso, ¿cómo influye el afecto en el aprendizaje? ¿En cuántas Fácil de influencia, efecto. ¿Cuáles son los factores relacionados con el nivel de aprendizaje? Socioeconómico, cultural, con el nivel de aprendizaje. Bueno, ese es el análisis de cada uno, ¿no? Analizado como pregunta, se presentan las variables, posibilita la prueba empírica. Esas son esas preguntas para ver si va ese problema, ¿no? Se expresa en dimensión tanto temporal como espacial y se define la población. O sea, cada uno de los ejemplos planteados ahí tiene o es válido, ¿no? Ahora, los problemas específicos, como yo les decía, no solamente se desarrollan del problema principal, sino que las variables que están interactuando allí tenemos que ver cuál dimensionamos, ¿sí? Su correcta formulación orienta a la formulación de objetivos, hipótesis específicas, variables e indicadores. Entonces, esta problemática específica, ya como han visto en la materia de consistencia, tiene relación con los objetivos y tiene relación con la hipótesis. Entonces, hay una línea, ¿no? Problema, objetivo, hipótesis. Entonces, tanto los generales como los específicos. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Si es cuáles son los factores socioeconómicos y culturales relacionados con el nivel ya. Problema específico. A, socioeconómico nada más. B, factores culturales. O sea, de esa variable de factores socioeconómicos y culturales se dependieron dos dimensiones. Ahora, esta dimensionalidad ya, de la variable o las variables que ustedes han planteado en su estudio depende mucho de cómo los conocimientos que han adquirido de la carrera, de la universidad y de la revisión bibliográfica hace que se dimensione. Entonces, un autor puede decir se ve A, B, C, el otro autor puede decir W, X, Y, Z. Entonces, tenemos que recabar esa información y dependiendo qué es lo que yo voy a investigar, esa dimensionalidad tiene que darse, pero basado en PRI, ¿no? Basado en PRI. En la última página de ese material que acabo de entregar, en la última página, perdón, en la página 2 ya de ese material, es lo que se hace como formulación de problema, ¿no? Esta es la matriz de consistencia. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, ya después de tener la idea, el tema, el título, de haber descrito la situación problemática, es problema general y problema específico. Entonces, acá está el hecho de pensar que en los específicos, cómo voy a dimensionar y de qué manera voy a dimensionar mi variable. ¿Ya? ¿De qué manera voy a dimensionar mi variable? Entonces ahí esa dimensionalidad hace que aparezcan los problemas específicos. ¿Sí? Ahora, otra recomendación, es lo que estamos haciendo en el plan de tesis, pero otra recomendación que les doy es que esa información que se ha trabajado tanto en la descripción de la situación problemática y en la formulación del problema se traslade a ese plan de tesis. ¿Sí? Se traslade a ese plan de tesis. O sea, con ese cuadrito de acá, con este cuadrito, tendríamos que llenar esto. Entonces, en el plan de tesis, o proyecto de tesis, en otro, descripción de la situación problemática. ¿Sí? Fíjense que ahí están las debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, el pronóstico y el control del pronóstico. Y en la formulación 1.2 y en la formulación del problema, ¿no? Problema general,
problemas específicos. ¿Está? Y a la par, hay que también empezar con la tesis. Esta parte, tanto de la definición como de la formulación del problema, igualito. Ahora, algunas universidades, esta parte del capítulo número 1 está inserto en todo lo que se llama introducción. Por eso revisen sus esquemas. El esquema del plan de tesis, ¿ya? Y el esquema de la tesis difieren en algo, pero revisen lo que tiene cada universidad. Vuelvo a repetir, en muchas universidades este capítulo número 1 de planteamiento del problema lo absorbe la introducción. ¿Ya? Entonces ahí hay que ir llenando también, sobre todo en la definición de la situación problemática, buscando antecedentes de argumentos, ¿no? En la introducción dice que estos puntos va a estar ahí enfocado. Todo el capítulo 1, que es planteamiento del problema, está dentro de la introducción, pero vuelvo a repetir, hay que revisar el esquema de su universidad, porque algunos igualitos, capítulo 1 en el plan de tesis, planteamiento del problema, en la tesis planteamiento del problema. O sea, hay que revisar. Doctor, disculpe, ¿me puede aclarar un poquito por favor la eliminación? Sí, ahorita vamos a terminar esta parte. Ya, entonces ahí hemos terminado la primera parte. ¿Ya? Vamos. Entonces, ya hemos plasmado el tema de investigación, ya hemos visto el problema tanto descrito como formulado. Ahora nos toca formular los objetivos de la investigación. ¿Sí? Entonces, ahí los objetivos de investigación es el 1.3, objetivos de investigación. Describimos la situación problemática, 1.1, formulamos el problema, 1.2, objetivos de la investigación, 1.3. ¿Sí? Y ahí también, ¿no? Por eso al unísono, ¿no? Problema general, objetivo general, hipótesis general. Problemas específicos, objetivos específicos, hipótesis específicas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en este esquema, una página, ¿no? Para los objetivos. Está ya bien explicado, cuando depende de cada universidad. Un objetivo nos da el rumbo de nuestra investigación.
¿sí? Ese objetivo es el propósito del estudio. Que queremos lograr y que de una u otra manera nos da la rienda para investigar. Entonces, este objetivo se puede modificar, el objetivo, ¿cierto? Pero tienen que ser claros, pertinentes, precisos, alcanzables, ¿no? Otro verbo. ¿Cómo se redactan y se definen estos objetivos? Primero tiene que ser una acción a lograr, alcanzable, decíamos, ¿no? Y son en verbos de infinitivo. A, R, ¿sí? A ver, ahí tenemos algunos verbos que se utilizan en investigación. ¿Sí? De acuerdo al tipo de investigación, ¿no? Nosotros estamos a ese nivel de tipo correlacional. Profesor, disculpe. Sí. Usted está mencionando ahí distintos tipos de verbos que tienen que tomar en cuenta la taxonomía del nombre. La anterior, sí. La anterior es plural. Correcto. Pero, por ejemplo, ahí para poder diferenciar del objetivo general o del objetivo específico, creo que la hice mención la anterior vez, suelen repetir los muchachos el mismo modo verbo utilizado para el objetivo general como para el objetivo específico, no una vez, sino 4 veces. Claro, establecer, por ejemplo, ¿no? Establecer o determinar, ¿no? Gracias. Mm-hmm.